quiero saber si sabes lo que es el bullying. Sí, cuando una persona sufre de acoso por parte de otras. Pues el bullying es cuando una persona o un grupo de personas empiezan a hacerle algo que no le resulta agradable a otra persona. Cuando una persona está agrediendo tanto físico como psicológicamente hacia otra persona. Bullying, pues bajo mi punto de vista el bullying es algo negativo que recibe una persona procedente de otra persona, de otro grupo de personas, en plan insultos hacia ella, agresión tanto verbal como física. Eso es lo que considero yo el bullying. Bien, para mí el bullying es una forma de, o por así decirlo, acoso hacia un alumno o hacia alguien dentro de un ámbito escolar. Y entonces, ¿el ciberbullying qué es? Sufre de acoso por parte de otras personas, pero a través de medios. De medios de... Sí, sí. O sea, Facebook, WhatsApp. Pues sería prácticamente lo mismo, pero a través de medios tecnológicos. Acoso en las redes sociales. Pues lo mismo, agresión, más bien verbal, porque es a través de los teléfonos, las redes sociales, ya sea ordenador, lo que sea. Y es más como verbal y amenazas y eso que físico, que es el bullying en sí, que es cuando pegan o golpean o lo que sea. El ciberbullying, para mí sería más o menos prácticamente lo mismo, pero a través de las redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos un jueves más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Nos encontramos aquí en el set del Hotel Veracruz Plaza de Valdepeñas, donde hoy vamos a abordar un asunto que no tiene ninguna pérdida de actualidad y que está muy en boga en los últimos años y que muchos nos tememos que lo seguirá estando. Vamos a hablar de ciberacoso entre escolares, de ciberbullying, de esta nueva fórmula de maltrato y de hostigamiento entre escolares, entre estudiantes dentro de la comunidad educativa y también de escolares a docentes, a los propios profesores. Es una de las nuevas lacras sociales ante la que no hay recetas muy precisas y ante la que las autoridades educativas y también los centros tratan de establecer protocolos que sean eficaces para atajar una problemática que desgraciadamente se ha convertido en rutina para los profesionales, para las familias y sobre todo para las víctimas. Contamos en esta mesa con autoridades destacadas en su ámbito profesional, pero que conocen muy de cerca y palpan a diario esta problemática. David Espinosa Salas, ¿qué tal, David? Bien. Él es profesor, él es director del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido, David. A ti, Julián. Juana Cano Marín es pedagoga y es orientadora en educación secundaria. Juana, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar por aquí. Como todos ustedes conocen, tiene otras facetas, pero que hoy no vienen a colación. Joaquín González del Pino es consultor de empresas, es presidente de la Asociación de Madres y Padres del Instituto Gregorio Prieto de Valdepeñas y es el promotor de la Asociación Científica Quixote Innovation. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien hallado. Y completa la mesa Manuel García Peral, es experto en seguridad informática, informático del Ayuntamiento de Valdepeñas y perito también en este área. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por participar y aceptar esta invitación de Televaldepeñas. Un placer. Os plantearía abiertamente qué hace hoy la comunidad educativa y la autoridad educativa para prevenir, para proteger a las víctimas, para erradicar el ciberacoso, que es una de las expresiones más novedosas del maltrato entre escolares y nos muestra además la cara más negativa de lo que son las redes sociales, un instrumento que tenemos a nuestro alcance en la última década. Cualquiera de vosotros. Básicamente dos cosas, intentar prevenir, intentar concienciar y en el caso de que se llegue a producir, pues tenemos que actuar, no nos queda otra. En función de la gravedad de ese ciberacoso, pues tenemos distintas herramientas para actuar, pero básicamente yo creo que los dos campos de actuación son estos, la prevención y una vez que se ha producido el acoso, pues la actuación inmediata.
Eso ¿Es el ciberbullying, David, la prolongación del maltrato ante escolares más allá del aula y más allá de Hombre, del claro. horario lectivo? Hombre, claro, sin duda alguna. Es que ahora es tan sencillo subir una fotografía a Instagram y publicarla que, en fin, es que es una cosa que es instantánea, es inconsciente. Yo creo que los chicos algunas veces son inconscientes de las consecuencias que tiene el darle a enviar. Son inconscientes, porque cuando tú te sientas con ellos y les dices, oye, pero tú te estás dando cuenta de lo que esto representa, de lo que puede suponer esto, ellos se sientan avergonzados, la gran mayoría. Entonces, yo creo que hay un problema de inconsciencia muchas veces. Primero bien, ¿qué entendemos por ciberacoso, por ciberbullying? Porque igual no todo el mundo, bueno, pues tenemos la misma idea, el mismo concepto. El ciberbullying es toda acción en las redes que suponga un seguimiento, un acoso, como dice David, el aprovechamiento de imágenes de terceros. Bueno, es que empezamos a hablar de todo lo que significa sexting, posing, el grooming, happy slapping, el de denigración, flaming. Es decir, hay tantos términos que ya los tienes que traer escritos porque es indescriptible el acoso que se puede hacer. Un fenómeno colateral que es lingüístico y Sí. es el sustantivar. Es cada una de estas realidades con anglicismos, pero bueno, esto es otro... Lo más importante es diferenciar que el ciberbullying es entre menores. Siempre el acosador es menor y la víctima es menor. Sí, grooming ya es con Entonces, adultos. el ciberacoso podría ser entre mayores o entre menores a mayores, como puede ser el caso de alumnos a profesores. El ciberbullying es menores entre menores. El ciberacoso entre menores. Nosotros, por ejemplo, a raíz de lo que decía David, desde el 2006 a nivel de educación tenemos un protocolo de maltrato entre iguales que ha ido evolucionando porque ha ido evolucionando también las situaciones de acoso que se van dando. Entonces, por ejemplo, recientemente en la última guía, por lo que hace refleja el maltrato entre iguales, las agresiones físicas, las verbales, por condiciones sexual, en este caso también la de ciberacoso. Pero el ciberacoso, por ejemplo, a nivel educativo, nosotros sí se define como hostigamiento, humillación o violaciones del derecho a la intimidad, utilizando, como tú decías, los medios técnicos y tal. Pero la palabra que se define tal como ciberacoso, lo que quería decir. También decir que no soy autoridad, como ha dicho Julián, sino que me voy reciclando porque soy profesional. Yo sí te considero como tal. Porque esto es verdad que hay una cosa que sí es verdad y es que va por delante de los padres, va por delante de los profesionales y va por delante de las situaciones cotidianas. Los chicos van por delante en redes sociales, por delante de nosotros. Y es complicado muchas veces responder de inmediato. Lo que yo creo que sí es bueno, no sé si me estoy adelantando a lo mejor, pero es a nivel de educación es la coordinación y el trabajo que se hace entre toda la comunidad educativa. Y yo creo que la base principal para la prevención en estos casos. Es lo que iba a plantear. El grado de coordinación dentro de los profesionales de la educación y entre estos y otros posibles actores como son las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia. No sé qué os parece. Sí, no. Bajo mi punto de vista, todos reman o todos remamos en la misma dirección, pero no coordinados. Es bajo mi punto de vista, porque la comunidad educativa no es solamente profesores, padres, hay muchos más actores como se nos pueden escapar. Los niños hoy en día hacen muchas actividades y pues, monitores deportivos, actividades de todo tipo que se están escapando ese tiempo que los niños pasan en esas actividades y no estamos coordinando a esos monitores o a esos cuidadores. Entonces, yo creo que por educación se rema en un sentido, los cuerpos y fuerzas de seguridad son los que tienen algo más de contacto, pero, por ejemplo, hay organismos ya nacionales, como puede ser el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que también se dedica al fomento de las buenas prácticas en Internet, a la seguridad informática, a todo este tema de concienciar en el ciberacoso, y tampoco se está coordinando. Cibercooperadores, por ejemplo. Sí, nosotros pertenecemos dentro de Quisote con... Yo también soy cibercooperante de INCIBE. Y lo que buscamos es eso, somos gente que, bueno, pues que de una manera altruista vamos dando formación tanto a padres como a los propios menores. Bueno, pues la semana pasada tuvimos aquí unas sesiones con Quisote Innovation de ciberseguridad.
por la mañana tuvimos uso excesivo de las TIC y por la tarde control parental, porque creemos que es muy importante y bueno, desde aquí pues lo quiero plasmar, cualquiera que quiera en su centro, en su instituto, que vayamos a dar unas conferencias, nos eligen el tema y bueno, de manera totalmente gratuita vamos. Se solicitan de manera gratuita y todos esos voluntarios que estamos parecemos muchos en total, pero somos muy pocos, pero la verdad es que no se solicitan charlas. No, es una pena. Y eso es por algo. Sí hay cooperación. Por ejemplo, el plan director lleva mucho tiempo trabajando en educación, tanto en primaria como en secundaria, y son los cuerpos de seguridad, son la Guardia Civil y la Policía Nacional la que lleva mucho tiempo dando esa ¿Hay eficacia, formación. resultados? Sí, yo creo que sí. A ver, eficacia, es decir, las campañas, cuando hablamos de prevención hablamos de campañas de sensibilización y esta gente, igual que vosotros lo ofertáis, esta gente ya mucho tiempo trabajando con los chicos, tanto en primaria como en secundaria, todo este tema y además con temas muy actualizados, muy de actualidad. Es decir, no solamente en este caso, en la última charla que han dado en mi centro, por ejemplo, era sobre redes sociales, el Minecraft y toda esta historia. Y, por ejemplo, con lo de acoso y tal, trabajan muy bien. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo con ellos directamente y hay una coordinación y además hay una formación también a padres. Porque en esta sensación... colaboración al Cuerpo Nacional de Policía y sí que íbamos de la mano. Yo me refiero a eso. Digo que no hay coordinación cuando dos organismos, como puede ser el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ofrecen lo mismo. A ver, es que no hay coordinación. Yo no sé si me voy a hacer de abogada del diablo. No sé si hay coordinación, a lo mejor hay tanta demanda que muchas veces no se llega con los recursos que hay. Entonces, a lo mejor, cuando estamos hablando de repartir charlas por todos los colegios y todos los institutos, son los mismos compañeros, por ejemplo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que están trabajando y dentro de ese programa y de sus horarios están repartiéndose. No se llega a lo mejor, es decir, están trabajando ellos, están trabajando programa de Diputación, estáis trabajando vosotros. Entonces, en ese sentido, yo muchas veces cuando los llamo tienen problemas de fechas. Entonces, a lo mejor ya no es el problema de coordinación, sino a lo mejor el problema del recurso o si llego a todo. Pero yo creo que en ese sentido, yo desde luego personalmente, la respuesta que yo he estado en primaria, esto en secundaria, la respuesta de luego a mí me ha parecido adecuada. Pero todos esos recursos habría que coordinarlos y antes de dar una charla de ciberacoso hay que dar una charla de buenas prácticas en Internet, lo que le llamamos netiqueta. Pues ser educado y no hagas lo que a ti no quieras que te hagan. Sí, pero eso se trabaja en los centros. No se trabaja. Yo lo estoy trabajando. Yo creo que muchas veces se dan charlas en función de las modas o de las noticias que vemos en los medios de comunicación. Y no hay un hilo. Nosotros, por lo menos, yo insisto, le doy la razón en eso, Manuel. No hay un hilo conductor de todo. Es decir, cada uno ponemos mucho corazón, mucho empeño, los profesores, los padres, las autoridades. Hay una suma de individualidades. Sí, pero es que confluimos, llega la semana de la juventud, hay que dar 14 charlas. Luego llega otra y coincide que, como decía Manuel, da una conferencia o una charla sobre ciberseguridad el Cuerpo Nacional de Policía, luego vamos nosotros. Pero todo esto tendría que tener un organismo que nos coordinara, que nos fuera haciendo un reparto equitativo de la información, que llevara un planteamiento, un nudo y un desenlace. No, ahora bueno, pues yo te doy esta conferencia y luego te doy esta. ¿Y qué chicos van? Pues no sé, los que tengan libres. ¿Qué ocurre? Yo es que no estoy de acuerdo. Porque si no hay una continuidad y un hilo conductor, pues esa educación no se está dando bien. Que no es educación, que es una concienciación, pero que... Y los padres los primeros, ¿eh? Ya, pero yo como padre de... Claro que no nos ponemos de acuerdo en si hay coordinación o no en el tema de la prevención, pues en la actuación, una vez que se ha producido el acoso, yo ahí es donde encuentro realmente problemas de coordinación. Yo algunas veces no sé muy bien cómo actuar realmente. Hay un protocolo, pero no siempre hay que actuar en función del protocolo, la situación no es tan grave, en fin. Entonces yo sí, yo estoy de acuerdo también que hay algunos aspectos que se podrían... Todos estamos remando en la misma dirección, como habéis dicho, todos ponemos buena voluntad, pero es verdad que falta ahí falta un poco de coordinación. Sobre ciberseguridad vamos saltando de una cosa a otra, no sabemos muy bien cómo estructurar qué es el ciberacoso. Es decir,
cada uno hablamos de un término, hablamos desde un ámbito, es igual que los... ¿os acordáis de la historia de los 6 indios que querían conocer que era un elefante? Cada uno era de una zona, y entonces lo llevaron. Claro, el que tocaba la trompa, pues decía es como una serpiente, el que toca la pata es como una columna. Eso creo que nos pasa, dependiendo del sitio desde donde estemos, visionando lo que es ciberseguridad. Y de la casuística en cada caso. Efectivamente, porque por dónde creo yo, entiendo que tendríamos que empezar, primero sabiendo los padres y los chicos qué es el ciberacoso, en qué consiste, y mira, es que, fijaos qué cosa tan curiosa. ¿Cuántos usuarios? Tengo los datos, los últimos que hay son del julio del 2018. Bien. En millones de usuarios, ¿cuántos millones de usuarios tiene Facebook? 2.200 millones. Un tercio de la humanidad. WhatsApp tiene 1.500 millones de usuarios. ¿Cuántos mensajes se producen al día en WhatsApp? 60.000 millones de mensajes. 60.000 millones de mensajes al día. Un comentario despectivo contra ti, ¿cuántas vueltas da en la red? Si seguimos Instagram, 1.000 millones de usuarios activos cada mes. YouTube, 1.900 millones. Twitter, 360, Snapchat, que ya está un poco pasado, 255. Nos damos cuenta de verdad de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, que siempre en la teoría de los 6 círculos, que te dice que si tú conoces a 6 personas, puedes conocer al 90% de la población mundial. Pues esto lo extrapolamos a las redes. No somos conscientes, como decía antes David, es que he puesto una foto. Ya, pero chicos, es que esta foto sale más gente. Por no deslavazar un poco la tertulia, yo os preguntaría a los que diariamente os enfrentáis, os introducís en un aula, si hay un protocolo de actuación como tabla rasa o a piñón fijo para casuísticas que son diferentes y tipos de acoso que son distintos dentro de las aulas y a través de las redes sociales y de WhatsApp, de Internet, del correo electrónico. ¿Se actúa siempre igual ante casos distintos? Os preguntaría. O os plantearía. Hombre, depende de la gravedad. Yo he tenido situaciones, por ejemplo, que hemos zanjado el tema con una reunión en el despacho de a lo mejor algunas alumnas que estaban acosando a otra, y entonces pues las sientas, las haces reflexionar, les planteas que si son conscientes de lo que eso supone, y muchas veces termina ahí la cosa. Otras veces pues ha sucedido que hemos tenido que llevarlo a la comisión de convivencia, porque hemos tenido un caso de alguna grabación en Instagram de una, bueno, no de una profesora, pero de una clase, ¿vale? Y hemos tenido que llevarlo a la comisión de convivencia con su expulsión correspondiente, y ya para los casos más graves, pues sí que a lo mejor hay que activar el protocolo de acoso escolar, pero es que este protocolo... De la gravedad. Claro, no yo entiendo eso, no de si es Twitter, si es... A ver, nosotros por lo menos en nuestro instituto lo hacemos de esa forma, por la gravedad. Dependiendo de la gravedad podemos solucionarlo pues con una herramienta o con otra. Es lo que nosotros hacemos. Yo es que además, lo que decías tú, yo quiero hacer una reflexión. Utilizamos la palabra acoso muy fácilmente. Y no siempre es acoso, pero la invasión que tenemos a nivel de medio y tal es que enseguida es que me están acosando, es que tu hijo acosa, entonces es que, pero es que a un insulto se le llama acoso. Exactamente, y no es acoso. Entonces yo ahí sí que como profesional sí que quiero hacer una reflexión, porque a mí me llega, es decir, vamos a ser sensatos y vamos a ver cuándo realmente hay una situación de acoso y cuando hay una situación de, como digo yo, del pueblo, de chinche bochinche. Es decir, que todo el mundo nos metemos con y tal, y no está bien y hay que hacer reflexionar, pero eso no es acoso. Pero cuando hay continuidad. Sí, hay continuidad, hay persistencia, hay fuerza mayor, es decir, que yo ejerzo la fuerza sobre ti de forma continuada, de forma sistemática, eso es el acoso. Pero cuando no ejerzo eso, no es acoso. Bueno, son a lo que no se ha estipulado lo que se considera... Sí, sí está estipulado, pero lo que me quiero decir, el día a día... una fotografía de alguien... Ya. Para remitirla, sea el fin que sea. Sí, bueno, sé si en ese caso. Enviar virus o llenar el buzón de otra persona con los famosos mensajes múltiples, eso es acoso. Es decir, claro, es que es lo que hablaba yo al principio. ¿Qué entendemos por acoso? Porque acoso
envío repetido de mensajes ofensivos, insultantes, repetidos, uno, claro, efectivamente, envío de mensajes que incluyan amenaza de daños, pueda ser un delito, intimidatorios, propagar cotilleos o rumores dañinos sobre alguien, pretender suplantar y hacerse pasar por alguien que no es decir, ahí está bastante, tenemos, ¿verdad?, bastante estipulado lo que se considera ciberacoso, pero claro, efectivamente, todo depende de un poquito el grado. Por eso digo que es que muchas veces, además eso crea... de sensibilidad, ¿verdad? Exactamente, y además muchas veces eso también crea perspectivas negativas y ya vas a... Entonces luego tienes que trabajar con mucho más cuidado, porque parece que cuando intenta decir vamos a tal, parece que es que está frenando. No, yo no quiero frenar, no freno, pero hay que ser también sensatos, porque también creamos una serie de reacciones y de cosas que tampoco son positivas para los chicos. Hipersensibilidad, y sobre todo no demonizar los límites de la tecnología. Yo creo que hay que ponerlos muy bajos para detectar cuanto más mejor. Pero, y claro, saltarán siempre esos falsos positivos que no serán acoso. Pero claro, la valoración de un acto hay que ver que se ha continuado, que no lo haya hecho una o dos veces. Entonces yo, por ejemplo, cuando decía lo de la... ¿Será lo más difícil para vosotros valorar si se puede considerar acoso o no? No, porque, a ver, en los centros tenemos también mecanismos tanto el instituto suyo como el nuestro, tenemos unos proyectos de mediación en los que estamos enseñando y trabajando con los chicos la empatía, que es difícil de conseguir, pero la empatía hacia lo que tú puedes sufrir, lo que tú puedes sentir, se trabaja, el ponerte en el lugar del otro, que es lo mismo, entonces el hablar, tal. Entonces, por ejemplo, traemos mecanismos de prevención fuertes en los centros, y cada vez más fuertes, por suerte, que hacen que en cuanto pasa cualquier cosa te enteras enseguida. Y que los mismos chicos además median y canalizan esas situaciones de conflicto, y hace que muchas veces no se llegue a más, y que cuando te sientas y al final consigues, como decía David, sentarnos uno enfrente del otro, y ver al otro, la cara del otro, cómo realmente está mal, cómo no estás tal, los chicos al final, a ver, salvo alguna tal, normalmente los chicos son sensatos en ese sentido, porque realmente están poniendo la cara a lo que están haciendo, porque cuando hacen estas cosas, tanto de una forma u otra, no son conscientes del daño que hace. Hay un programa, supongo que lo conocéis mejor que yo, el IS4K, sí, es el Centro de Seguridad, donde viene, por ejemplo, todo lo que es empatía en el Internet. Entonces, pues son cosas que trabajas, el decir, ponte en el lugar del otro, y cuando se dan cuenta, dices, pues es verdad. Entonces, y a nivel de acción tutorial, o sea, la acción tutorial que tenemos en los centros, nosotros estamos trabajando todo el año a nivel de la acción tutorial, valores de todo tipo. Otra cosa que luego celebremos los días, que parece que solamente celebramos los días, hacemos la charla y tal. No, pero es que todo el año llega a lo mejor el día del ciberacoso, que es en febrero, creo que es, si no me equivoco, pero tú estás trabajando todo eso antes. Otra cosa que luego el día de febrero, pues, o el marzo, lo que sea, vengan otra serie de contenidos más mediáticos o más de cara al público. Pero estás todo el año en las tutorías trabajando eso con los tutores y con los chicos. Además es que tendría que ser una asignatura obligatoria. Me lo dices, me lo cuentas. El buen uso. Bueno, está la filosofía, que es una gran asignatura, está... La que han reducido horas. Pero es decir, es que una asignatura en la cual se dé comportamiento digital, pero mira, estamos hablando etiqueta digital, es que al igual que, hombre, no vamos a hablar de la norma del pluscuamperfecto de las buenas maneras y saber estar, pero al igual que se enseña protocolo en la mesa, que tú a tu hijo le enseñas cómo se debe usar unos cubiertos, es que es nuestra herramienta, es que estamos todo el día con ellas. Entonces tendríamos que ser muy conscientes del uso y disfrute, no demonizar nunca la tecnología, porque es donde estamos viviendo, pero también tenemos que tener claro explicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso sería padres y... En las áreas, por ejemplo, del currículum tenemos las TIC, tenemos la tecnología, o sea, la tenemos, o sea, se está haciendo y se trabaja. Yo echo de menos, por ejemplo, que decían, no por asignatura, sino, por ejemplo, la reducción de las horas de tutoría. Para mí las horas de tutoría son esenciales. Y no tenemos tutoría ni en cuarto, ni en primero de bachillerato, ni en segundo de bachillerato, porque nos han ido reduciendo. Lo sabéis igual que yo, es además una... Como padre. Sí, como padre. Y entonces es una cosa que dices, es que realmente la labor del tutor, porque es esencial, también es esencial la labor de todo el profesorado, porque la acción tutorial no es solamente del tutor, es de todos, y imbuyes lo que sería el centro de eso. Yo, por ejemplo, hablamos de padres. Para mí es muy complicado, no sé vosotros cómo lo veis, pero muchas veces cuando haces llamamiento a los padres para trabajar con padres, la respuesta a veces dice,
van los que menos, lo que a lo mejor más te informan. A lo mejor hago un llamamiento y venís vosotros dos, por poneros el ejemplo. Si a vosotros dos no voy a enseñar nada, a lo que me quiero referir, y hay un problema, por ejemplo, a la hora de cómo llegamos a los padres, y porque además es un momento, en una situación que todos tenemos mucho que hacer y tal, pero es que es esencial que los padres estén ahí. Pero yo creo que la clase es fundamental. Primero se debería haber educado a los padres para que puedan educar a sus hijos. Materia esencial de este programa es los sistemas, los métodos de control parental. O sea, el llevar la protección y la prevención al ámbito familiar. Esta es una de las cuestiones que quisiera que desarrolléis, pero también me interesa plantearle a Manuel en qué medida el factor impunidad está presente en este tipo de comportamientos, en este tipo de prácticas. El uso de las nuevas tecnologías, el uso de Internet, el uso de las redes sociales, el uso de los móviles, da una sensación de anonimato, de falso anonimato, porque al final nos pueden rastrear y nos puede identificar la policía si se lo propone a casi todos. Hay mecanismos de anonimato que aún así también se pueden detectar. Pero eso es lo que sobre todo a los menores o a los adolescentes, que ya por ser menor no tiene esa responsabilidad de saber qué está bien o qué está mal o qué repercusión va a tener cualquier hecho, pues si encima lo hago a través de un móvil, pues parece que estar acosando desde un móvil por WhatsApp es como si estuviese jugando una partida a un videojuego. Entonces, eso es lo que perciben. Antes de los móviles, antes de la era de las redes sociales, pues teníamos cómo se hacía por los antiguos chats o por el correo electrónico. O sea, al final, la tecnología va evolucionando, pero el acoso sigue siendo lo mismo. Y en definitiva, el ciberacoso es igual que el acoso que se hacía cuando yo era pequeño en el colegio y nos metíamos con uno, porque es verdad, yo creo que hemos cometido todos hemos cometido acoso sin saberlo, y en esa época no se consideraba acoso, y hoy en día pues somos conscientes. Cosas de chicos, ¿verdad? Hoy en día pues no se puede permitir. Pero también los padres tenemos que saber una cosa: ¿quién es el responsable subsidiario civilmente? Somos los padres. Y si nosotros no educamos bien a nuestros hijos, y nuestros hijos cometen actos que se pueden considerar delictivos en la red, que es bastante sencillo, somos los responsables últimos. Y eso los padres lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Pero ¿en qué casos serán casi imporcentuables los casos en los que haya que ejercer esa subsidiariedad? Pero es que ya pasas por un juicio. Pero que sepamos que el último responsable es... en el caso de te menores, lo digo obviamente. Porque ahora ha salido en estos días la señora que ha sido condenada a estar por pegar una bofetada a su hijo. Es decir, tenemos ahora mismo una ley que te impide controlar, no sé si dar la bofetada o no sería adecuado, pero que te hace responsable de las consecuencias de una acción de tu hijo. Es decir, tú no puedes controlarlo, pero sí recae sobre ti el peso de la justicia, obviamente. Eso es una buena estrategia para llegar a los padres, porque es muy difícil llegar a los padres, porque los padres no colaboran, porque los padres se piensan que yo es que no entiendo de tecnología. Claro, si el niño sabe más de tecnología que el padre, el niño va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, una buena estrategia para enganchar al padre y que el padre primero adquiera esa concienciación y esa formación, pues es hacerle ver los problemas que le puede llevar su hijo a casa sin comer ni beberlo. Que damos la formación por franjas de edad, es decir, hasta los 5 años tienen que tener acceso, 6 años, a un número restringido, búsqueda siempre acompañado por los padres, siempre hasta los 10 años pues ya se le puede abrir un poquito el haz, un control parental. Todo esto es lo que nosotros como cibercooperantes y a través de is4k.es estamos deseando que nos pidan colaboración. ¿Por qué? Porque notamos que la gente es consciente de que necesita saber más, pero le cuesta dar el paso, lo que hablabais, le cuesta dar el paso. Y la gente que no sabe controlar a su hijo al principio, pues luego va a tener dificultades. Y luego, por ejemplo, el uso, estamos hablando de uso de redes, pero ¿y el uso del móvil?
por ejemplo, porque al final las redes son el móvil y tal, cualquier vamos a ver la vehículo edad que están informático que utilizando. Claro, ¿en qué edades estamos utilizando el móvil? ¿Qué edades estamos con el WhatsApp cuando no tenemos edades? Edad. Pues, ¿A qué edad le damos un móvil? se supone que el WhatsApp es a partir de los 14 años, corrígeme si me equivoco. Pero El todos uso de- los niños son igual de responsables con 14 años. Y con 8 años somos responsables para manejar un WhatsApp. Porque Yo lo creo que manejan. no, Entonces, no. yo creo que ponerle edad- Es decir, pues yo creo que igual que no puedes conducir antes de los 18 años, a lo mejor podemos discutir si lo dice tal, pero es que estamos hablando de unas franjas de edades muy bajas con el uso de redes y con el uso, además, como decías tú, muy bien dicho, es decir, sin el control de los padres. Sin el control de los padres, que es lo más esencial, es que no hay Cosas control. muy importantes. ¿Controlamos las fotografías que cuelgan nuestros hijos? Que lo he dicho antes. ¿Sabemos que más del 90% de los chicos tienen al menos una persona desconocida en sus redes? Que no saben quién es, le ha pedido amistad y eso como padres lo sabemos. ¿Sabemos dónde puede derivar ese hilo? Que a través de nuestro, o del amigo de uno de los hijos, me he liado, Sí, bueno, sí, se sí. entiende, ¿verdad? Puede acceder a la red de contactos de todos. Eso es lo que los padres tenemos que tener en cuenta y tenemos que formar a la Supongo que gente. sois conscientes de que estáis planteando una cuestión sensible y es la colisión entre el control a los contenidos que manejan nuestros hijos con el respeto a la intimidad de los hijos, que también es un derecho reconocido. Es decir, ¿me puede mi hija a mí denunciar por mirar su WhatsApp? Sí. Pues fijaros qué Sí. controversia. Toda estamos- persona tiene derecho a la intimidad, pero claro, es tan sencillo como establecer unas normas como padre. Hay gente incluso que establece contratos del uso de un móvil. Y a mí muchos padres me han dicho, bueno, eso ya es demasiado, firmar un contrato con mi hijo. Bueno, pues Sí, pero por otra parte, ¿cómo yo controlo? es un acuerdo, haz un acuerdo verbal, escrito, plásmalo como quieras, pero ¿A partir de qué edad? ¿A partir de 18 años? ¿A partir de qué edad? es que a mí no me gusta poner edad. Pues, Todo con el 10 mundo dice, años no hay no que darle puedes el móvil revisar el antes de los móvil 3. de... Claro, es que es... La mayoría de la gente dice que no hay que darle un móvil hasta los 13 años, pero es que yo considero que un niño, todos los niños con 13 años no tienen la misma responsabilidad. Yo siempre recomiendo, y siempre les digo lo mismo, cuando tú a tu hijo, cuando lo dejes ir solo por la calle, que vaya y venga con sus amigos y estés tranquilo, porque consideres que ya es responsable, pues entonces darle un móvil, porque va a hablar con esos mismos amigos, con algunos más, pero poner una edad... Ahora está de moda regalarle el móvil en la primera comunión o incluso antes. Es un grave error, Pero creo, ¿eh? lógicamente tenemos que ver que tú con 18 años ya no le puedes, o 17 años, inclusive 16, controlar nada a tu hijo No, pero si el no has peligro- empezado Si no has antes. empezado Está con 12, con Claro, 14 es años. Es una que lo que decía, si responsabilidad. con 6 años tú ya le enseñas y siempre estás con él cuando hace las búsquedas, porque ahora además propugnamos mucho que el trabajo por proyectos, que los chicos se busquen un poco pues la estructura de sus trabajos. Para eso necesitan herramientas tecnológicas. Si desde el primer momento, cuando han tenido 6 años, 7 años, que ya empiezan, tú has estado constantemente, que es la formación que damos, ¿verdad, Manuel? Constantemente tienes que estar delante para decirle, se te ha abierto una página, las típicas páginas indebidas, decirle, esto tienes que cortar. Existen también herramientas, y cuando él tiene 6 años tú ya empiezas a manejar un poquito lo que es el control parental. Bueno, pues tenemos múltiples herramientas, pues la Norton Family, Custodio. Si tú empiezas a manejarte un poquito con esto, por ignorante tecnológico que yo sea, si empiezo a la par que mi hijo con 5 años, bueno, pues yo siempre iré unos pasos por delante. Ya va aprendiendo de mi ejemplo, que es lo de siempre, aprender con el ejemplo, sí, pero bueno, va aprendiendo dónde tiene que entrar y cómo tiene que entrar y cuántas horas tiene que estar delante de La Internet. mayoría de los niños no saben leer, lo que le enseña, ¿cómo le enseñas la página Sí. que te da? Sí, saben, Saben ver vídeos en YouTube. Bueno, eso sí, pero a la hora de seleccionar pague... Y seguir a los youtubers. Pero es que no saben, porque empiezan a desarrollar el hilo, se les abre una ventana, van pasando de una a otra, porque es un clic, bueno, y ese es vale, el problema. vale. Tú no lo puedes dejar, claro, tú no lo puedes dejar solo, No, porque claro, está sabes dónde clarísimo. va a acabar. Volvemos, ¿es lícito revisar el historial de navegación de nuestros hijos? ¿Por qué no? No, igual que planteaba antes con el tema del WhatsApp. Sí, es. Yo creo que todo padre debe de hacerlo. Creo que sí, igual que le pregunta dónde está, con quién ha estado. Aunque le puede decir un familiar, oye, ojo, que te está metiendo en la intimidad de tu, Pero vamos de tu a ver. hijo y te puede costar caro. La custodia de los menores es nuestra.
Entonces, igual que tú no le igual que le preguntamos al niño con quién has estado y tal, Trato otra cosa de trazar está. la línea divisoria Sí, entre una cosa y la otra. sí, lo Y tiene. enseñarle que su perfil, todos sus perfiles tienen que estar cerrados, que no tiene que admitir a cualquier persona que le solicite. Eso se lo tienes que ir enseñando tú poco a poco, porque ellos, pues sí, ¿qué quieren ser? ¿O qué pretende ser la gente en general? Popular. Popular, y tener contactos, y es la moda, pues oye, pues cuanto más like tengo, Tantos amigos en no sé dónde, digo, tanto amigo y sí, ¿cuántos es bueno, pues un posicionamiento que se podría llamar postureo, bueno, pero es lo que hay, les gusta y a mí me parece bien que lo hagan, pero tienen que tener en cuenta el grado de responsabilidad que eso entraña. Es que es un problema. Pues llegados a este punto, si les parece, vamos a hacer un pequeño descanso para tomar un poco de aire, porque la tertulia está intensa, porque intenso es el temario, y a vuelta de publicidad vamos a intentar de trazar una especie de decálogo o de paquete de normas para prevenir y para actuar desde los hogares y desde nuestro propio yo, porque este fenómeno que hoy tratamos no se restringe ni muchísimo menos al ámbito educativo, también está muy presente y es caldo de cultivo el mundo de la empresa, el mundo laboral. Lo vemos después de este descanso. Enseguida. En algunos centros educativos y en otros centros de otra índole se da lugar a lo que se llama acoso escolar o bullying, y cuando ya entra en juego lo que son las nuevas tecnologías es el ciberbullying. Y si además se hace de manera continuada en el tiempo y con más agresividad, se puede considerar un delito. Nosotros nos hemos acercado aquí al Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto para ver qué opinan los jóvenes estudiantes sobre este tema y qué medidas de solución propondrían ellos para atajar lo que es este problema. Vamos a ver qué opinan estos estudiantes. ¿En cuántas redes sociales estás? En pocas, Twitter y nada más. Tengo Facebook, pero hace mucho que no lo uso. Seguro que tú estás en redes sociales. No, yo no estoy ¿no en ninguna red social. Solo tengo WhatsApp para comunicarme con las personas que considero que son mis amigos. Tengo Twitter, Facebook, Instagram y ya está. Vale. Muchas, como cualquier adolescente de ahora. ¿Cuáles? Instagram, Twitter, WhatsApp. Bien, las que más utilizo son Instagram para sobre todo hablar con los amigos, y Twitter para estar informado de las cosas de actualidad. ¿En qué te basas, por ejemplo, cuando alguien te hace una petición de amistad para aceptársela? No lo sé, creo que esto va más por conseguir seguidores que amistad de verdad. En sí lo conozco, ¿no? Muchas veces también por la foto de perfil que tiene. Y en los seguidores que tiene, si es de alguien que yo conozco, normalmente sí acepto. Queda feo decirlo, pero miras las fotos y si ves que tiene, yo qué sé, buena apariencia, que no te da malas vibras ni nada de eso, pues la aceptas, aunque no lo conozcas de nada ni la hayas visto nunca. Bien, lo primero si la conozco a esa persona. Entonces, si conozco a esa persona, a partir de ahí ya yo reenvío una solicitud también, envío la solicitud de amistad, y a partir de ahí si me la acepta, yo acepto. Y por el contrario, si me llega una solicitud de amistad y a lo mejor tiene la cuenta pública, miro las fotos, miro a ver el tipo de personas a las que sigue, y a partir de ahí entonces decido si aceptarla o no aceptarla. ¿A ti no te asusta dar a conocer tu vida privada? La verdad es que sí, pero yo creo que mantengo las distancias con la gente con la que hablo alguna vez, no doy a conocer mucho de mi vida, más bien es como un personaje aparte. Realmente sí, pero luego al fin y al cabo lo piensas y todo el mundo lo hace. Y no sé, piensa... Bueno, ¿todo el mundo? Bueno, sí, la mayoría de la gente lo hace y piensas que a ti no te puede pasar nada. Sí. Pero tú... Aún así. Aún así lo haces, Sí. eres consciente de que lo haces. Sí. Bueno, miedo, por así decirlo, no. Porque al fin y al cabo la gente a la que sigo, o la gente que me sigue a mí en redes sociales, es gente muy cercana y gente que yo conozco en persona, o por lo menos he hablado más de 3 conversaciones con ella. Entonces... ¿Conoces algún caso de bullying o ciberbullying? Sí. Hará 2 años a una de mis compañeras le hicieron ciberbullying porque no le caía bien a la gente o por malos ámbitos de estudio,
y esto causó que un día la llamaran toda la clase, burlándose de ella, riéndose, de que nunca la invitaban a nada, ese tipo de cosas. Algunos sí se nota, pero suele ser bullying ligero. Conozco alguno, pero es bullying muy ligero, es muy discreto. No voy a decir quién o quiénes hacen el bullying, pero lo que sé es que hay un compañero que, bueno, suele haber siempre compañeros que por gustos que ellos tienen o por cosas que ellos hacen o por simplemente su aspecto físico hay gente que se burla de ellos y eso no está bien. No ciberbullying como sí, pero por aceptar una solicitud o clicar en un enlace que a esa persona le hayan pedido, bueno, se le hayan metido en el móvil y le hayan cogido fotos personales y le hagan chantaje diciendo que le den X dinero o si no lo cuelgan en todas partes. Sí, en plan el típico, pues, de toda la vida, el típico pringaillo de la clase con el que todos se meten y del que todos se ríen y todo eso. ¿Qué medidas preventivas podrías tú dar para que eso no sucediera? De prevención, primero de prevención. Pues, en primer lugar, que la persona tenga cuidado, que no comparta su número de teléfono ni sus cosas privadas con gente que no conoce, porque luego pasa esto. Y que tenga cuidado también con la gente con la que se junta. Yo medidas preventivas no puedo poner ninguna. Eso simplemente habría que hablar con toda la gente y decir esto está mal, no deberíamos de hacer esto. Pero cada persona puede pensar como quiera. Pues que no seamos tan tontos y que no andemos colgando nuestra vida como si fuera para todo el mundo y que sí que tengan más conciencia a la hora de aceptar una solicitud, pues que sepas quién son las personas con las que te siguen y todo eso. Creo que la culpa del bullying es de las dos partes, tanto como de la víctima como del acosador. La víctima por aceptar esas cosas y no ponerle freno desde el primer momento y callárselas, y del acosador, pues obviamente, pues el realizarlo. Para que esto no ocurriera, pues lo que te he dicho anteriormente, a lo mejor yo pondría las cuentas privadas en las redes sociales. Y luego también pondría un poco más de apoyo logístico en los centros escolares y de los padres, porque ayudaría mucho que, por ejemplo, los padres controlasen un poco más el teléfono de sus hijos y que aparte también tuviesen mayor amistad o una relación más amistosa con los hijos, no simplemente los hijos verlos como padres, sino simplemente verlos también como amigos. Y en el caso de que esto ya se dé, que sea ya un problema, ¿qué soluciones? ¿Qué es lo primero que se haría? Pues yo creo que hablar con los padres de los responsables y de la persona afectada. Pues la verdad, yo a veces pienso que no tiene solución. Habría que, como ya te he dicho antes, hablar con todo el mundo y decir esto no está bien, hay que parar de hacerlo. Habría que una colaboración súper grande, en mi opinión, pero sería difícil. Pues cuando el problema está hecho, depende cómo sea, contactar con la policía en caso que sea grave y si no, decirlo a los amigos o a un familiar cercano y que te puedan ayudar y que puedas solucionar ese problema. Y que no tengas ningún tipo de vergüenza al contarlo, que no pienses que a los demás no le ha pasado, porque seguramente sí. A la víctima pues debe contarlo, porque muchas veces se lo calla, la mayoría de las veces, contarlo e intentar ponerle frenos, tanto decírselo a su familia como a su entorno más cercano y todo eso. Y pues a la persona a la que lo hace, pues yo que sé, sancionarla o tomar cualquier medida. Bien, lo primero, yo si me pasara, lo primero que haría sería hablar con los padres. Yo hablaría con mis padres y les contaría mi situación y a partir de ahí ya los padres o más bien yo, con la ayuda de mis padres, ya me movería a través de los centros escolares y me movería a través de las fuerzas del Estado. ¿Te da miedo dar a conocer tu vida privada? A mí me da miedo porque debería de la gente saber lo que yo hago en mi casa o a qué sitios voy. ¿Y a ellos qué más les da? Al que le tiene que importar es a mí. Saludos de nuevo a quienes se incorporen a esta tertulia especial de actualidad de Televaldepeñas, hoy jueves.
estamos hablando de ciberacoso entre escolares, de este tipo de grave problema social que se da de aulas para adentro y también de aulas para afuera y ajeno al horario lectivo a través de las múltiples herramientas que la informática nos brinda para poder relacionarnos con los demás, pero también para, en determinadas circunstancias, hacer daño a iguales entre gente que está en los centros educativos. Difícil ser ordenado y difícil condensar un fenómeno con tantísimas aristas como es este y con tantísima casuística de cada momento. Estamos compartiendo mesa con profesionales de la educación, de los centros docentes y también de representantes del ámbito de la familia y de la seguridad informática. Yo planteaba antes del descanso cuáles serían, como una especie de lluvia de ideas, de bombardeo de ideas, cuáles serían los consejos para prevenir y, evidentemente, para actuar en el momento en que alguien es víctima del ciberacoso, del ciberbullying. He dado una vueltecita antes de venir por internet, he navegado un poco y todas las propuestas en este sentido inician con algo tan sencillo como pedir ayuda. Y a partir de ahí, ser muy celoso de la intimidad y de los datos personales y pensárselo dos veces antes de un verbo que está muy en boca de todo el mundo hoy, que es el de compartir. En fin, reabro el debate y la tertulia para que aportéis vuestras ideas. Lo has dicho tú, pedir ayuda, pero previo, es decir, si alguien desconoce las redes, si alguien desconoce el funcionamiento, que pida ayuda. Si ya se ha producido el hecho o piensan que es acoso, que pidan ayuda. Los centros están siempre muy bien dispuestos y les pueden informar de primera mano, están, no voy a decir las 24 horas, pero prácticamente están a disposición de ellos. Vuelvo a repetir, cibercooperantes, la página IS 4K.es, ahí hay muchísima información, le pueden remitir a los cibercooperantes, Quisote, Innovation, todos estamos para ayudar, lo que decíamos, inclusive por los cuerpos de seguridad del Estado. Se habla de por sistema, nunca responder a provocaciones. Eso es una cosa que además es complicada, porque además la espontaneidad y la inmediatez del enfado, sobre todo en adolescentes, el calentón es muy complicado. Yo eso lo trabajo muchísimo con ellos. Le digo, venga, vamos a contar hasta 10. Y nunca hagas nada mientras estés enfadado. La teoría es fácil, incluso para nosotros los adultos, cuando estamos enfadados, controlarte es muy complicado. Pero eso, por ejemplo, sí que se trabaja muchísimo, porque es es que me ha dicho, es que me ha hecho, es que ella o él. Entonces decirle, vamos a ver, es que no me ha contestado, pues es que lo que hay que hacer, no contestar. Entonces, el trabajar en no contestado y que el no contestado realmente muchas veces es mejor para no meter una bronca y es mejor luego hablar las cosas a la cara, porque además una de las cosas que sí coincidimos, no sé, David estará de acuerdo conmigo, es que muchas peleas y muchas broncas son también por cuestiones a lo mejor de WhatsApp, de peleas de WhatsApp que incluso no se producen en el centro, que se producen a lo mejor en el fin de semana, pero luego eso revierte en la convivencia del centro. Entonces tienes que sentar al final a la gente a hablar y cuando hablan ya el problema se resuelve, pero al final, como les digo yo, ¿a quién estáis hablando? A un móvil. El móvil no tiene cara. No sabéis si llora, no sabéis si ríe. Entonces, el ponerles en esa empatía digital es muy complicado. También yo creo que hay que enseñarles a que la cosa se puede cortar antes de que llegue a más. Si te están molestando por un grupo de WhatsApp, salte de ese grupo de WhatsApp. Es tan sencillo como eso. Evitar espacios de riesgo. Yo creo que eso sí lo saben, yo creo que eso lo saben perfectamente. Es que no lo saben porque no se salen de ese grupo o no dejan de utilizar tal red social porque dejan de pertenecer a un grupo o a una comunidad. Claro, les cuesta, pero ellos saben que existe esa posibilidad, pero les cuesta. Claro, pero ponen la balanza dar ese paso. Igual que te cuesta a lo mejor romper con la pandilla en la que estás cuando uno o dos te está diciendo una cosa, es que al final te cuesta porque es una decisión que al final te puede involucrar quedarte durante un tiempo solo o sola, y eso no es una práctica de ciberacoso, el de la exclusión, condenar a alguien al ostracismo, eliminarlo, eso es una forma de ciberacoso. Te están hablando de que evites espacios de riesgo, tanto en redes sí, por supuesto, como los propios mecanismos, los propios terminales. Entonces, claro, si porque no me molesten, donde tengo que prescindir de mi libertad, no sé,
también hay cierta... Hablando de libertad, hay una característica muy importante del ciberacoso, que conoceréis que el 70% de las víctimas son mujeres, son chicas. De hecho, estamos viendo que se ejerce la dominación, la violencia de género en los adolescentes a través de las redes. Es también una problemática muy importante que a las chicas ¿Ese porcentaje se traduce también a los acosadores? ¿El 70% son chicas? Pues no sé, pero hay una cuestión que prácticamente hay bastante... Hay una práctica muy de chicas, porque la mayoría que estoy hablando del sexting. El sexting, que es pasar imágenes eróticas, sean fotografías, vídeos, por cualquier red social, lo hacen más mujeres. Eso no está mal, son libres de hacer lo que quieran, pero claro, si no se piensan, eso puede ser una antesala del ciberacoso. Entonces hay que hacerles conscientes de la repercusión que puede tener esa práctica del sexting. Pero hay también géneros, porque el happy slapping, el grabar las palizas, es más de chicos. Las chicas también lo están copiando, es decir, que hasta, fijaos, el ciberacoso tiene género. Y es un tema que, bueno, ya sería abrir un melón. No, pero ahí la circunstancia concreta que planteas también, bueno, cuando lo hemos visto, en qué telediario no se nos brindan imágenes donde se está agrediendo físicamente a una persona y se está grabando y se está subiendo. Ahí sí que lo que comentábamos antes de la impunidad, ahí desaparece. O sea, la persona que graba esto y sobre todo quien incurre en esa práctica es carne de cañón, porque es cuestión de tiempo que se le cace. Con las grabaciones palizas a profesores también. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en esas cosas sí reflexiono mucho, entonces me planteo que muchas veces la difusión que hacemos de ciertas cosas no están educando, están creando morbo, porque no estoy viendo las consecuencias de lo que le está pasando a esa persona, y es lo que deberíamos demostrar, las consecuencias de... no la grabación del igual que por ejemplo cuando hablamos de incendios y tal, que se dice que al pirómano le llama la atención el fuego, sí, exactamente, sí, pero si ve el bosque quemado no le llama tanto la atención. En este caso vemos imágenes de agresiones, vemos imágenes pero no vemos las consecuencias de lo otro. Entonces yo creo que muchas veces esas imágenes lo que te dan es que no somos capaces, no nos ayuda a criticar realmente las consecuencias, y yo creo que en eso los medios de comunicación y todos deberían de jugar otro papel, es decir, no me enseñes cómo te estoy pegando, enséñame cómo te has quedado después que te pegue, cómo estás llorando, o cómo lo estás pasando, cómo te has quedado. Eso al final crea empatía y crea realmente una relación humana hacia ti, lo otro no. La que ha ido a tus padres por... Exacto, es decir, las consecuencias de ponerte en lugar del otro. Yo muchas veces cuando los chicos se ponen en lugar de otro, los adultos, las cosas cambian, pero si me enseñas cómo te están dando... Es decir, yo no lo soporto, es decir, personalmente no soporto ni películas ni nada de violencia, pero la gente que lo soporta, es decir, lo ve, y creo además un nivel de tolerancia demasiado alto que además es peligroso. Y la imitación. Exactamente, entonces eso a nivel de imitación o de cosas, cuando estamos trabajando con los chicos, eso por ejemplo nosotros no lo enseñamos a los chicos, no quiero enseñárselo, quiero enseñar las consecuencias, que es lo que creo que hay que trabajar. Se recomienda también guardar las pruebas del acoso. ¿Qué tipo de pruebas son susceptibles de ser esgrimidas en contra de tu agresor cuando eres víctima de este tipo de cosas? Pues pruebas muchísimas, porque todo sistema electrónico y todo sistema digital, toda red social, todo sistema de mensajería instantánea, todo deja rastros. Hay veces que los podemos sacar fácilmente, como por ejemplo a través de Facebook podemos sacar un registro de actividad de una cuenta, y hay otros pues que solamente tendrían acceso pues a lo mejor la policía por una orden judicial, porque habría que ponerse en contacto con esa red social o con esa empresa para que se saquen esos rastros de los servidores. Pero aunque sean pantallazos, capturas de pantalla, que aunque luego en un juicio un pantallazo, pues si no está argumentado por una pericial informática y por unos datos técnicos, no va a valer para nada, pero todo lo que podamos guardar es importante. Claro, hacerle ver eso al que ya ha sido acosado es muy fácil, pero a cualquier menor que nunca ha sufrido una situación de acoso, pues empezar a enseñarle cómo tiene que guardar las pruebas, pues posiblemente no haga caso. Es que yo creo que son los padres los que se tienen que involucrar en ese tema, de en cuanto se detecte un caso de acoso, empezar a guardarlo todo.
Es que a nivel de divulgación y de educación, hacer ver a los potenciales acosadores, ojo con lo que hacéis, que hay traza y que os puede costar caro, os puede caer el pelo. Puede ser un mensaje disuasorio. Eso se le enseña mucho a los chicos cuando dan las charlas, por ejemplo, lo de tal. Y luego además ellos, los pantallazos, o sea, que lo controlan como es una pasada. O sea, es que yo no sé cómo, es una reacción impresionante a la velocidad de hacer un pantallazo. Yo creo que los acosadores sí que son conscientes de que cualquier persona puede hacer un pantallazo. Yo creo que ese tipo de cosas las controlan perfectamente. Dime un poco las consecuencias. O no, simplemente no son conscientes de las consecuencias. No son conscientes, yo creo que no son conscientes. Me parece a mí, ¿eh? Sobre todo con ciertas edades, es que no eres consciente. Hay mucho menor que está acosando que no sabe ni siquiera que está acosando. O a lo mejor él también está siendo acosado o tiene otro problema similar y... No son conscientes de que están ocasionando un mal, un daño. Entonces ya el problema es más de base, es más de educación tanto en las aulas como en Pero eso nos ha pasado siempre en las pandillas, es decir, tú siempre seguías a un líder y el líder decía algo y tú lo hacías. Claro que ahora con los datos que dábamos antes de las redes sociales, eso lo extrapolas y bueno, es exponencial. Antes eran 2 los que te acosaban o cuando ibas por la calle te tenías que cambiar de la acera y ahora es que, claro, es lo que hablamos del 24/7. 24 horas al día siendo acosado, 7 días a la semana. Eso produce unos trastornos impresionantes. Una angustia ilimitada. Total, y eso desemboca, pues, dependiendo del apoyo que tengas en el colegio y en tu casa, y también de tu propia naturaleza, que lo comentes en casa o no, seas más extrovertido, una sensación de angustia, pues que lamentablemente pues mucha gente intenta el suicidio, por desgracia algunos lo consiguen, y nosotros como padres, yo como padre, siempre les estoy preguntando qué tal, cómo va todo, te veo... Porque claro, recibes muchos impactos de los medios de comunicación y siempre que estamos leyendo de la problemática. Y que el hecho de ir a las 8:30 o a las 8:20 todos los días a clase sea un auténtico infierno y un calvario y te cree un estrés a personas que están en proceso de maduración que es como para tentarse la ropa. En fin, también se comenta en ese decálogo que a las primeras de cambio hay que saber a los autores que te están molestando que realmente te están haciendo un daño para intentar que por las buenas en la primera de cambio pues depongan su actitud, pero que si ese comportamiento persiste, pues que no haya ningún tipo de recelo a manifestar que estás en disposición de plantear una denuncia. No sé. Como siempre, información. Sí, además yo creo que en ese sentido, a nivel de educación, los climas de convivencia, los programas de convivencia y todo eso ayudan muchísimo en este sentido, porque hacen que se crea un clima tal que en cuanto pasa cualquier cosa te enteras enseguida. Es decir, cuando hay una cosa de estas, tenemos mecanismos para que los chicos terminen confiando en ti. Y eso, el tema de los mediadores, es decir, lo de los mediadores en los centros es que funciona estupendamente. Es decir, pasa cualquier cosa y llegan. Además, como saben que nadie sabe quién te lo va a decir, es anonimato, o sea, es que ahí va todo el mundo a, oye, te enteras enseguida. Entonces, cuando te enteras enseguida, puedes parar estas cosas y es mucho más fácil. Entonces, esa acción tutorial, esa implicación que tenemos desde los centros, que se tienen en la mayoría de los centros, yo creo que es esencial, porque es que además te ven a ti como realmente a quien te lo tienen que decir, te lo dicen y enseguida coges las cosas de raíz. Y yo creo que eso es un papel muy importante y un punto que tenemos que seguir potenciando nosotros. ¿Habéis conocido casos, perdón? Iba a hablar de las líneas de ayuda. Es muy importante enseñarles que por ellos mismos sepan contactar con las líneas de ayuda y ellos solucionen su problema, porque muchas veces por ese miedo o sentimiento de culpabilidad que puede tener la víctima, pues no se lo va a contar ni a un profesor ni a un padre. Entonces, pues que sepan que tienen la línea de ayuda de la Policía Nacional, a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Guardia Civil, con el grupo de delitos telemáticos, de la Oficina de Seguridad del Internauta, que tiene otra línea de ayuda, y hay varios colectivos y varias asociaciones que también se dedican a informar de ese tipo. Es tan sencillo como cuando cualquier menor se sienta hostigado o se sienta mal y crea que esa situación pues puede ser constitutiva de un acoso, pues que contacte por cualquier red social con esa línea de ayuda y le van a aclarar todo.
Y muchas veces le dirán, no, esto no es un acoso, esto es algo que no tiene importancia, y en otras pues le animarán a contarlo pues a los profesores, al centro educativo, a los padres, a poner denuncia. Yo creo que si el acosador y el acosado, o acosadora y acosada, son del mismo centro, yo creo que la solución se puede realizar en el propio centro. Todo se puede cortar ahí, en principio. Lógicamente, si ya estamos hablando de que el acosador es de otro centro educativo, ya es más complejo, pero yo creo que cuando acosador y acosado son del mismo centro, la cosa se puede solucionar en el centro. Yo, por la experiencia que tengo, creo que se puede cortar ahí, sin necesidad de ir a más. Ya si son de distintos centros ya hablamos de cosas diferentes. Pero y si ahí entra lo que dices tú. Si el acosado no lo cuenta en el centro, no se lo cuenta ni siquiera a sus padres, tendrá que tener la información de que hay líneas de ayuda con ese falso anonimato a través de internet que pueden resolver todas sus dudas. Además, en este tema, sobre todo, hemos dejado de nombrar un tercero que es muy importante, el que ve y el que lo sabe. Y entonces al final muchas veces te llega la información por ellos y hay que trabajar eso. Tú lo estás viendo, lo estás consintiendo y tú eres el que también tienes que decirlo. Entonces, esa tercera persona luego también está ahí, o esos terceros. Los testigos. Entonces, sí, eso es mucho más fácil que te llegue a lo mejor la información por ellos que de la otra forma, porque la implicación no es tal y te lo van diciendo. Pero para eso es lo que digo, crear ese clima de... Pero hay mucha maldad, hablando... Lamentablemente tienes que hablar de argot, pero el triggering, por ejemplo, que es cuando tú te ganas la confianza de otro y en otras redes en las cuales esa persona no está, tú estás usando toda esa información, te ha mandado fotos y te estás mofando de esa persona. Es decir, es que la maldad existe y en las redes... Pero también existe la bondad. O sea, sí, la bonomía está muy bien, pero que tenemos que tener en cuenta que hay veces que tú eres el afectado, y eso pasa mucho en el acoso laboral, y tú no eres consciente, no te estás enterando, y claro, lo único que miras es, o detectas, son cuchicheos y cosas extrañas. Por eso digo, el cuchicheo, si yo recibo algo tuyo y tú no estás conmigo, lo que tengo que trabajar es que yo, que recibo algo tuyo y no lo soy yo la que tiene que decir. O a ti o al resto, es decir, que eso, por ejemplo, que se tiene que trabajar desde pequeños, es decir, si ves una cosa que está mal, aunque a ti no te afecte, la tienes que decir, porque a ti yo le digo siempre, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? Haz siempre lo que a ti te guste y si no, no lo hagas. ¿Qué te gustaría a ti que te hicieran? Que alguien viniera a pedir ayuda, pues eso es lo que tienes que hacer tú. Y eso es lo que hay que trabajar, porque de esa forma también lo entienden ellos. Lo que les enseñamos del protocolo, pues es que al final... Los testigos son la pieza más importante cuando ya existe acoso. Y es muy importante pues trabajar pues la empatía y el sentimiento de compasión para que pues eso, que si sienten compasión seguramente que lo van a denunciar. Exactamente. ¿Habéis llegado a conocer casos de profesores víctimas de ciberbullying a cargo de sus alumnos? Yo no el tengo... vuestro es un centro, creo que es el mayor de la provincia, o está entre los mayores. El mayor, creo. Es una de las principales empresas educativas de la provincia. No, sí, tiene 1.500 usuarios, clientes que son alumnos, y el claustro rebasa ampliamente los 120, con lo cual la dimensión del centro es casi un buen indicador de la salud educativa de nuestro territorio. Pero en este caso concreto, casos extremos en los que la víctima no es un alumno, sino un docente, un profesor, un adulto. Yo no tengo conocimiento de ningún caso. Durante este año yo llevo poco tiempo de director. Durante estos meses no me ha llegado a... Tienes un amplio bagaje como... No tengo conocimiento de ningún caso. Lo más parecido que se ha producido ha sido lo que he comentado antes, una grabación de un vídeo en un aula donde parece ser que había una mofa, bueno, de lo que estaba diciendo la profesora, pero... Más allá de eso no tengo conocimientos de que se haya producido, y me hubiera llegado, lógicamente, si se hubiera producido ese problema yo lo hubiera conocido. Entonces... En ese sentido tampoco, además yo he estado también trabajando en adultos, he trabajado en secundaria y lo único fue una grabación en clase, pero según se hizo, se avisó, los mismos compañeros dijeron y se paró, o sea, es decir, que no, así como tal, no, y mira que tengo pelo canas y por suerte no, es decir, que casos hay, pero yo creo que por suerte no son tantos. ¿Sabéis dónde se producen más casos de acoso laboral? ¿En qué profesiones? Que te lo iba a plantear porque lo he hecho al principio. ¿Administración pública? Sobre todo, no, en sanitarios, periodistas y profesoras.
¿Me están mirando a mí? A ti, concretamente, profesoras. Es curioso Lo de la dónde se función, produce el ciberacoso y el acoso directo en la función pública, sobre todo en las administraciones locales, es algo acuciante. Sí, pero yo creo que por esa jerarquía de puestos de trabajo, que además de los políticos, entre los funcionarios, pues tenemos unas categorías, unos rangos, y hay veces que hay más generales que soldados. Sí. Entonces, pues eso es complicado. Pero bueno, sí, iba a plantear si en el mundo de la empresa, en el mundo laboral, en el mundo profesional, es tan acuciante como en el mundo educativo esta gran problemática del ciberacoso, el ciberbullying. Es que no es tan flagrante. Se lo pregunto a él porque es el asesor de empresas. Bueno, yo trabajo con muchas empresas y de hecho ahora se está dando estamos dando mucha formación de ética digital, porque se usa mucho, pues, lo que hablábamos. Hay dos tipos de acoso. El acoso laboral es lo mismo, pero tiene unas pequeñas pautas. Hay dos tipos de acoso: el directo, en el cual se trabaja con la red directa, y el indirecto, en el cual, como decía antes, la persona implicada no es consciente, salvo por sensaciones. Cuando llega a comer todo el mundo lo mira mal, hay corrillos y él no está incluido. Entonces, esos temas de acoso laboral son bastante generalizados. Bastante generalizados, por desgracia, porque es muy fácil desde una red poner fotos. Pues si pasas 8 o 10 horas con otra persona, es raro que no estés en alguna postura un poco particular. Una foto que corre con las intranet de las empresas, eso corre como la espuma, pero es que además no es solamente en tu delegación, es a nivel nacional o internacional. Y claro, cuando llegas a las reuniones, pues es que te conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha corrido, y eso es acoso también. Eso, siempre que hay un conflicto laboral en las empresas, pues se producen situaciones que son acoso y ni siquiera ni el trabajador ni el empresario lo saben. Después de un conflicto, esa exclusión o esa falta de ocupación, de no darle tareas, todo eso es acoso. Lo que pasa que hasta que no se denuncia, pues, y un juez dice que es acoso, pues no es acoso. Pero eso es acoso, son situaciones de acoso. Transformar a un compañero, y se me permitirá el término porque estamos en Valdepeñas, convertir a un compañero en la percha al cachondeo de la empresa en su totalidad, y que eso no se corte, ni lo corten ni siquiera los propios empresarios, y que eso se traduzca también al otro mundo, al submundo de la informática. Eso también me imagino que es algo... Motes, cuando están mandando los email, referirse a esa persona como el mote, y ya está el jefe usar el mote, con lo cual ya... Pues lo que hablábamos antes de que el profesor tiene que cortar un poquito, estamos hablando que en un departamento, un jefe de departamento tiene que cortar eso, no ser el que también estimula, y cuando manda los mails, pues está usando pues un término vejatorio para esa persona, porque esos emails luego empiezan a dar vueltas, es lo más fácil del mundo. Una rueda final de intervenciones y de aportaciones, antes de poner broche final o punto final a esta tertulia, ¿se os ocurre? Gracias por la oportunidad que nos da. No, a mí me parece una cosa muy importante, que es el tema de la formación y de la concienciación de los padres. Esa yo creo que es la base de todo. Pues de ahí tenemos que partir, la concienciación y la formación de los padres, porque muchas veces no somos conscientes. Antes, cuando estabais comentando ese tema estaba hablando Joaquín, de que hay que controlar un poco las búsquedas de tus hijos, yo me estaba acordando de que mi hija ya hace búsquedas por voz, y estoy pensando que yo no estoy pendiente de eso, y creo que estoy haciendo mal. Entonces, yo creo que debemos concienciarnos en los peligros que tiene Internet, debemos tenerlo todo muy claro, y yo creo que ha dicho Joaquín una cosa que es muy interesante, para poder transmitir eso a nuestros hijos. Porque ellos van a repetir al final nuestras conductas, normalmente repiten lo que ven y repiten nuestras conductas. Es muy importante la concienciación de los padres y, por supuesto, de los hijos, pero primero la de los padres. Sin incurrir en la sobreactuación, que también es uno de los riesgos. Sin exceso de celo. Bueno, pero es que no se ha tratado un tema, creo que lo ha dicho Manuel antes, ciberacoso entre iguales. Grooming, que es cuando un adulto acosa con fines sexuales a menores. Bueno. Ahí ya
ya podemos también morirnos, pero es que en España, en el último año, en el 2018, se ha multiplicado por 4 los casos de grooming. Además, la dinámica suele ser el chantaje. Lo primero es siempre el acercamiento, se hace pasar por una persona afín, o suplanta la identidad de un chico, o primero capta toda la información, sabe que le gusta mucho el fútbol, de qué equipo es, entonces se hace un perfil afín, inclusive ponen fotos, después ya empezamos con el intercambio de material de contenido elevado de tono, el posing, sexting. ¿Qué ocurre? Que luego esas herramientas las usa como chantaje para conseguir sus fines y por fin pues ya llega el abuso sexual. Entonces, claro, es un tema que es muy doloroso y a lo mejor no queremos pensarlo, pero que se haya multiplicado por 4 en el último año me parece espeluznante. Un caso extremo ya. Porque está de moda entre adolescentes la práctica del sexting. Entonces, un adulto se mete en esa red de menores a practicar sexting y al final, pues cuando se hace con ese contenido sexual, pues empieza a practicar sextorsión. Y al final, pues de eso luego no saben usar bien las herramientas, es decir, no, si esto se elimina. No, perdona, estás con Snapchat, estás con algunas herramientas que se hacen capturas de pantalla, se puede capturar el vídeo y esto luego lo están usando en tu contra. Y es por lo que inducen a mucha gente a que le siga mandando contenido sexual y acaba pues como acaba. Y de contenidos perecederos nada. Claro, y es que eso ya decíselo, si no le has dicho a tu padre o a tu madre que te están acosando, que te están, imagínate cuando le tienes que decir que has mandado fotografías con poses, ya es cuando ya van cayendo, se sumen ya en un pozo de desesperación y no salen. Y ahí sí que no nos vamos a enterar nadie, ni profesores, ni padres, ni nada. Y ese es, a mí... hay que detectarlo. Sí. Hay que detectarlo porque hay otros síntomas. Sí, efectivamente. Que hay que verlos. Lo que hablamos, la educación. Y vuelvo a insistir. Trabajar en la misma línea. Yo creo que aquí tenemos que estar todos conscientes de que padres, profesores y tal, estamos remando en la misma dirección. Como no empecemos a pensar que porque llamamos a alguien y tal, ya es que me están regañando y tal, es decir, hay que ver que lo hacemos y que lo hacemos con el fin de que nos vaya a más. Y yo creo que tiene que quedar claro que estamos todos en la misma barca. Y yo, pues lo que decía, ¿cuál es mi cámara? Por favor, padres que contacten con Cibercooperantes, Quixote Innovation, con INCIBE, con quien queráis, con los centros, damos charlas sin ningún problema, gratuitas, todos los contenidos, porque es un tema muy preocupante para nosotros, que la tecnología nunca se demonice y que se le haga un buen uso, es que vivimos en ella. Pues ustedes lo han visto y oído, no es una cuestión menor, hemos hablado de una problemática rutinaria, pero con consecuencias en ocasiones gravísimas. Toca estar pendientes, estar en alerta, como decía hace un minuto, tampoco sobreactuar, tampoco estar en prevengan las 24 horas del día, pero sí que tener cuidado de cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo estar pendientes de los hijos y que cuando llega el caso, pues denunciar y llegar a las consecuencias que sean inevitables. Esta ha sido la tertulia de actualidad de hoy en Televaldepeñas y les emplazamos a la próxima cita. Buenas noches. Para mí las nuevas tecnologías están muy bien porque al fin y al cabo te ayudan a mantener una conversación con alguien que puede estar en otra ciudad, en otro pueblo, simplemente con alguien a la que llevas mucho tiempo sin ver y quieres hablar con esa persona. Pero también es cierto que en el siglo XXI hemos visto cómo las nuevas tecnologías han avanzado mucho y también han avanzado los casos de bullying y se ha implantado un nuevo término como puede ser el ciberbullying, a costa de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Tienen culpa las nuevas tecnologías y también tenemos culpa los que las usamos, porque las usamos muy a la ligera y todo el mundo cuelga lo que opina y no deberíamos de hacer un uso tan excesivo. En absoluto. Tienen la culpa las personas que las utilizan. Yo, por ejemplo, si tuviese Facebook, si yo, por ejemplo, subo mis dibujos, pues, oye, a alguien le pueden gustar y me pueden decir son muy bonitos, pero en cambio a otras personas no les van a gustar y les van a decir no me gusta lo que haces, pero no por eso alguien me tendría que empezar a decir dibujas fatal o esto. Así que no es culpa de
de la tecnología, es culpa de las personas que la utilizan. No lo creo. Yo creo que tienen la culpa más las personas responsables de hacer el ciberbullying, porque después de todo somos nosotros quienes controlamos esas nuevas tecnologías.